Los jueves tenemos mesa de análisis aquí en Tele 13 Noche. Saludamos al cientista político Patricio Guajardo. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido. Y esta vez nos acompaña también Tomás Duval, lunes y jueves. Buenas noches, Álvaro. Lunes y jueves. Muchas gracias, Tomás, por acompañarnos este día. Comencemos con el presupuesto. ¿Qué les pareció el anuncio de la cadena nacional del presidente y los énfasis que puso? A ver, quiero antes del presupuesto, yo creo que es necesario decir que me sorprendió la anticipación de Tellier en relación al monto que se iba a aumentar el presupuesto. Adelantó la cadena. Adelantó la cadena, porque ya no es primera vez, Tomás, y a mí me sorprende eso, porque no olvidemos que hace muy poco había dado pie a una conversación privada en la cual dijo sobre el tema del presidente. Eso me parece... Cataldo. Exactamente, sobre el tema Cataldo. Y entonces ahora surge con haciendo un anuncio previo a una cadena. Yo no sé si es falta de respeto a la figura presidencial, a la institución presidencial, o tratar de marcar como que quien manda es él. Claro. Mi impresión es la segunda. ¿Puede haber algo de eso? ¿Tomás? Yo ese tema creo que es una conducta permanente del Partido Comunista tomar las riendas en estos anuncios importantes, tener un cierto protagonismo y no pasar a segundo plano. Yo creo que ese es un punto central y marcando claramente la discusión política. El Partido Comunista ha marcado el programa, ahora ha marcado con un anuncio anticipado, claro, pero en el fondo está diciendo, bueno, esta es la fuerza política pro dignidad y es importante en el gobierno. Yo creo que Pero es solamente importante, Tomás, ¿no encontráis tú que trata de marcar un poco, pautear un poco al presidente? Esa es mi impresión. A mí no me cabe que lo vaya a pautear. Yo creo que son cuestiones de él que tan reiterativamente yo creo que le hacen mal al propio presidente del Partido Comunista estas acciones. Yo creo que la van desprestigiando más que posicionando. Sí. Y bueno, es justamente una de las personas con el político más peor evaluado, Tellier, así que a lo mejor en eso Tomás tiene toda la razón. Oye, y sobre el tema de fondo, sobre los énfasis del discurso. Bueno, los énfasis, me preocupa, ¿sabes qué? Mira, me pareció interesante escuchar al menos énfasis en crecimiento, que parecía una palabra tabú para el presidente Boric. Me pareció interesante la alianza público-privada, que también habló. El aumento presupuestario, no sé cómo se resuelve un aumento de presupuesto, particularmente del rol del Estado con la inflación. Eso y con lo que todos los organismos económicos importantes han señalado que viene el próximo año, que es una recesión. O sea, nos estamos preparando como el huracán Iona, ¿cómo se llama? Que pasó por Florida. O sea, sabemos que viene el huracán. Por lo tanto, el anuncio no sé si es demasiado optimista, reconociendo que es importante ayudar y subsidiar a mucha gente que la está pasando mal, pero mucho rol del Estado. Me gustó que se habló, que mencionó empresarios y asociaciones entre público y privado, y se habló de crecimiento. No mucho, pero por lo menos una palabra que al menos se pronunció. Y seguridad y obras públicas. Bueno, seguridad y obras públicas, eso es muy importante. Sí. No, yo creo que el presidente conectó directamente con las necesidades ciudadanas. Yo creo que el presupuesto da a conocer por lo menos tres énfasis que a mí me parecen muy importantes. Seguridad pública, que es un tema directo, y anuncia cuestiones e inversiones bastante profundas, no solamente en carabineros, contra el crimen organizado, sí, etcétera. El segundo punto que tiene que ver con la inversión pública, donde también agrega a los privados, y el tercero, la seguridad social. Entonces, si uno mira esos tres ejes, yo creo que está conectando directamente, y el tono me pareció adecuado del discurso en esta presentación del presupuesto. Yo creo que fue un presidente que lo noto con un giro, que está marcando y posicionándose frente, ahora sí, a las necesidades que la ciudadanía está reflejando en todos los estudios de opinión y también en Fíjate que en eso yo te diría que, aparte de coincidir contigo, Tomás, en que el presidente sí se preocupó de las cosas que eran importantes para la ciudadanía, yo rescato un artículo de Pablo Ortúzar que señalaba claramente, dijo, el presidente tiene que colocar rápido una acción que resuelva problemas contingentes, coyunturales, porque si no, su gobierno va a pasarlo mal. Y pasarlo mal en el sentido, incluso en el tema constitucional y en el debate constituyente. Yo creo que las urgencias que estamos viviendo como país, en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de salud, de todos los planos, y la sensación de incertidumbre que estamos viviendo, va a ser muy difícil generar un consenso si es que el gobierno no plantea definiciones más precisas. Y eso es lo que creo que intentó hacer el presidente, que yo lo rescato.
Sí. Pero con mis dudas existenciales con respecto a la recesión. De la factibilidad. Queremos avanzar también con a propósito de las negociaciones constituyentes, Tomás. En otro tono se ha visto, no sé si coincides, una reunión muy larga hoy día, ya con las dos propuestas sobre la mesa, me refiero a la de Chile Vamos y la de los partidos oficialistas, donde uno podría adivinar algunas coincidencias. Por supuesto, el sistema electoral, digamos, aparece como el primer gran nudo, ¿no? Sí, yo te diría que lo principal, la hoja en blanco ya parece no estar, ¿no es cierto? Esto de los bordes, los acuerdos, los textos quedan colocados ahí. Claro, eso y está por claro. lo tanto, eso ha habido, hay ciertas coincidencias programáticas, me parecen a mí, en los principios, en los bordes, como se quiera denominar, pero hay coincidencias. Ahora, y hay bastante consenso en eso. Yo creo que los temas de que van a ser la fricción o donde están los temas es, por ejemplo, el comité de expertos. Por una parte, el comité de expertos para uno es anticipado, es decir, coloca los insumos para la convención, y de parte de la oposición es que participen dentro del proceso constituyente. Yo creo que ahí hay un nudo todavía no resuelto. Y el segundo nudo es el tamaño de la convención, cuánto es, fluctúan entre 50 y 100, ya tampoco son 155 al parecer, hasta ahora por lo menos, y la forma en la cual van a ser electos, el sistema electoral, sean listas nacionales cerradas, listas que eso sería muy interesante, cerradas o abiertas, no listas regionales, que es el otro punto de discusión. Bueno, hay ciertas propuestas. Ahora, es contracultural para Chile, listas cerradas y de carácter nacional. Es una cuestión muy compleja. ¿Por qué lo encuentras interesante, Patos? Yo lo encuentro interesante porque hay algo que está claro, es que después del plebiscito lo que no puede hacerse es lo mismo que sucedió con la convención. Entonces, tiene que fortalecerse el sistema de partidos. Y las listas únicas, cerradas, fortalecen a los partidos políticos. Y eso yo creo que es una de las debilidades que reflejó la convención pasada, que no dio el resultado previsto. Los movimientos, digamos, de independientes estaban muy lejos de ser independientes, tenían claramente un matiz y una estructura política, sin las exigencias que tienen los partidos políticos, sin la necesidad de pensar el país en su conjunto, sino que a partir de elementos identitarios. Entonces yo creo que todo lo que refuerce a los partidos políticos es conveniente. Incorporando a los independientes, como hablaba Paulina, yo no me refiero a que no se incorporen los independientes, pero dentro de la lista de los partidos. Ya, avancemos al TPP. Pato, me quedo contigo para ver este cambio, ¿no? La estrategia de la resistencia que sabemos que existe, sobre todo en la Dignidad, sí, a un presidente que empieza a hablar con los países que importan acá, con Nueva Zelanda, con Irlanda, en fin, de los que tienen que dar el visto bueno finalmente a estas side letters, para apurar el tranco, dándose cuenta que en el Congreso los votos están. Los votos están, claro. Sí, claro. O sea, yo creo que el TPT-11 está aprobado. El problema es cómo le resolvemos una vez más para que el Partido Comunista no aparezca perdiendo en la votación, porque los votos están. Y yo creo que el presidente, después de conversar con Jacinta Ardern, que yo creo que ahí tiene que haber habido un diálogo sobre el tema, porque ella tuvo un problema similar en Nueva Zelanda. Ella tiene un sector de la coalición que la apoya que es ecologista y que no estaba de acuerdo con la incorporación de Nueva Zelanda al TPT-11. Entonces yo creo que este asunto del side letter y el rol tan principal del presidente obedece a dos puntos. Primero, le da como una mayor, genera una sensación de liderazgo del presidente Boric en esta decisión. No aparece siendo una voltereta, sino que aparece siendo un pragmatismo. Claro, subiéndose a la ola. Subiéndose a la ola y tomando un protagonismo relevante. Entonces creo que en ese sentido es una estrategia interesante y mi impresión es que de alguna manera está siguiendo la línea de Jacinta Ardern en Nueva Zelanda, a partir de la conversación que tuvo en Nueva York. En Estados Unidos, claramente, Tomás. Sí. Puede ser posible, pero yo diría que es el primer hito político en que el presidente está enfrentado al Congreso, y la manera con que se resuelva eso va a tener una proyección al futuro. Porque recordemos que veníamos de un periodo donde se decía que había un parlamentarismo de facto, el gobierno anterior. Entonces, hoy día tenemos, después del plebiscito, este primer encuentro. Y yo creo que la forma en la cual se resuelva este problema político va a tener mucha incidencia en adelante. Y hablando del presupuesto, obviamente, con las leyes que anunció el presidente, bueno, aquí va a tener un cuerpo importante. Y el segundo tema político es la dificultad que sigue estando presente para el gobierno de tener dos coaliciones gobernando. Es bien complejo y difícil
porque hoy día Pro Dignidad aparece en una posición rechazando el tratado, mientras el socialismo democrático no. Es como estar jugando un partido de fútbol con 2 o 3 o 4 o 5 balones de fútbol al mismo tiempo. Entonces es muy complejo. Es muy complejo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista político, esos dos puntos a mí me parecen esenciales en cómo se va a resolver. Es una prueba de fuego, Álvaro, porque tienes que entender de que acá hay más allá del TPT-11, un acuerdo más o menos, o qué sé yo. Nosotros tenemos acuerdo con muchos países, pero el problema está en el mensaje que yo entrego. Está claramente el sector del Partido Comunista y Frente Amplio, e incluso el propio Boric en su momento, cuando fue parlamentario, votó en contra y discutió muchísimo sobre este tratado. ¿Por qué? Porque justamente es un mensaje de que si vamos a seguir o no esta propuesta de desarrollo en el campo internacional de acuerdos de libre comercio y profundizando el neoliberalismo, que esa es la tesis de los contrarios al TPT-11. Sí, que hay varios en el gobierno y entonces, que el hecho que resuelva, como dice muy bien Tomás, cómo resuelva el tema, tiene que ser generando un liderazgo del presidente, manteniendo el liderazgo, que no se fomente el parlamentarismo de facto. Y yo creo que esa ecuación es muy compleja, con los dos, con los cuántos partidos, varios valores rodando. No sé, eran tantas las pelotas de fútbol que están compitiendo. Pato Gajardo, Tomás Duval, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. No, un placer. Que esté muy bien. Buenas noches.